Buenos días, chicas y chicos. En este video Jesús es tratado de ser detenido y algunos del pueblo piensan que Jesús es el profeta y hay discusiones respecto a su origen que los dividen a los del pueblo. Quisieron detenerlo, pero no lo lograron. Los que iban a detener a Jesús arguyeron que no lo detuvieron por la manera de hablar de Jesús. Los fariseos que mandaron detener a Jesús discuten de que nadie de las autoridades judías cree a Jesús, que solo los ignorantes de la ley lo creen. Nicodemo dice que la ley pide que el acusado se defienda y que hablen los testigos. Las autoridades judías le indican a Nicodemo que de Galilea no salen profetas. Y aquí todos jalan para su casa. Iniciamos. María, Madre de Misericordia, te pido tu fraternal ayuda para poder reflexionar y meditar en las palabras de tu Hijo Jesucristo, que son palabras de vida eterna. Ayúdame, Madre, a guardar todas estas reflexiones en mi corazón, como tú lo hacías también, para que sean la tierra fecunda donde Cristo pueda sacar fruto para mi vida. Algunos del pueblo, oyendo estas palabras, decían: a la verdad, este es el profeta. Habían invitado al Señor a los que creyesen en Él a que participen de la gracia del Espíritu Santo. Se suscitó una cuestión acerca de ellos entre la turba, por eso dice: muchas pues de aquellas gentes, habiendo oído estas palabras, decían: este verdaderamente es el profeta. Otros decían: este es el Cristo, pero otros decían: por ventura de Galilea debe venir el Cristo. Esto es el que se esperaba, mas otros, a saber el pueblo, decían: este es el Cristo. Estos ya habían empezado a beber espiritualmente desde aquella agua y habían dejado la sed de la infidelidad. ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo debe venir del linaje de David y de Belén, la de David? Porque en realidad había nacido de la casa y de la familia de David. ¿Cómo es que decían: no debe venir el Cristo del linaje de David? Pero querían ocultar esto, diciendo todas las cosas con malicia, porque Jesús se había criado en Nazaret. Por eso nos acercan al Salvador preguntándole: ¿cómo es que las Escrituras dicen que el Cristo debe venir de Belén y tú has venido de Galilea? Pero todos le decían capciosamente. Se produjo así división en el pueblo a causa de él. La división del pueblo preludia de nuevo la hostilidad que está por llegar. Algunos de entre ellos querían apoderarse de él, pero nadie puso sobre él la mano, no entre los príncipes, porque esos tenían un solo pensamiento, saber no considerarlo como el Cristo, y los que eran más moderados en la malicia únicamente se oponían a la gloria de Cristo con las palabras, pero los peores eran los que deseaban poner sus manos sobre él. Volvieron pues los satélites a los sumos sacerdotes y fariseos, los cuales les preguntaron: ¿por qué no lo habéis traído? Mas los guardias que habían sido enviados a prenderle volvieron sin cometer el crimen que se les había ordenado, y llenos de admiración respecto a las cuales añade: volvieron los ministros a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los satélites: nadie jamás habló como este hombre. Y no solo debe admirarse su buen sentido, ya que no necesitaron milagros y quedaron cautivos por la sola doctrina, pues no dijeron: ningún hombre ha hecho jamás tales milagros, y nunca así habló hombres. Sino también debe admirarse la firmeza de Dios, porque volvieron a los fariseos
que tanto odiaban a Jesucristo. A lo cual los fariseos les dijeron: ¿también vosotros habéis sido embaucados? Mas los fariseos rechazaron el testimonio de ellos porque así era el evangelista. Los fariseos les replicaron: pues que vosotros habéis sido también seducidos, como diciendo: vemos que os habéis complacido en sus palabras. ¿Acaso hay alguien entre los jefes o entre los fariseos que haya creído en él? Y en realidad habían sido seducidos de un modo laudable porque abandonando su infidelidad habían abrazado la fe. ¿Os habéis dejado seducir? Los fariseos insisten en que Jesús engaña a la gente. Pero esta turba, ignorante de la ley, son unos malditos y aún se murmuran como si la razón que habían dado no hubiera sido suficiente, porque si por ventura ha creído en él alguno de los príncipes de los fariseos. Pero estas gentes del vulgo no saben la ley, malditas son. Mas Nicodemo, el que había venido a encontrarlo anteriormente y que era uno de ellos, les dijo, como habían dicho, que ninguno de los príncipes había creído en él. Para evitar que esto fuese creído, añade el evangelista Nicodemo: aquel que vino a Jesús de noche y que era uno de ellos, les dijo: no era incrédulo, sino pusilánime, por eso venía de la noche a buscar la luz, porque quería ser iluminado, pero temía que se supiese. ¿Permite nuestra ley condenar a alguien antes de haber leído, antes de haber conocido sus hechos? Pero más querían a aquellos malvados condenarlo que oírlo, más dice nuestra ley, refiriéndose a la ley que procede de Dios, porque Dios la ha dado a los hombres. Y así manifiesta Nicodemo que los fariseos ni conocían la ley ni obraban conforme a ella. Le respondieron y dijeron: ¿también tú eres de Galilea? Averigua y verás que en Galilea no se levanta ningún profeta. Cuando hubiera sido lo más juicioso que demostrasen que no habían obrado injustamente al mandar prenderle, y le contradicen muy ruda y ásperamente con estas palabras. Le respondieron y dijeron: ¿tú también eres de Galileo? Falso, pues Jonás era Galileo. Y se fueron cada uno a su casa sin haber realizado nada. Estos vacíos de fe y probados por ende de toda utilidad se volvieron a su casa de su impiedad y de su infidelidad. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este video donde Jesús está tratando de ser detenido y algunos del pueblo piensan que Jesús es el profeta. Y hay discusión respecto a su origen que dividen a los del pueblo. Quisieron detenerlo, pero no lo lograron. Los que iban a detener a Jesús arguyeron que no lo detuvieron por la manera de hablar de Jesús. Los fariseos que mandaron detener a Jesús discuten que nadie de las autoridades judías cree a Jesús y que solo los ignorantes de la ley le creen. Nicodemo dice que la ley pide que el acusado se defienda y que hablen los testigos. Las autoridades judías le indican a Nicodemo que de Galilea no salen profetas. Y aquí todos jalan para su casa. Les mando un saludo afectuoso y nos vemos en el siguiente video. Pulgares arriba.